para decirlo de una forma corta y concisa, la alta cocina podríamos decir que es el nivel de cocina que sobrepasa a la función necesaria de alimentarse. Es una cocina que se hace más conscientemente y más artísticamente que lo que es lo diario, que no deja de tener su buen nivel y su categoría. La nueva cocina vasca fue una revolución que en los años 75-80 hicimos unos cuantos, que algunos todavía estamos, en la que cambió radicalmente la historia de cómo funcionaba la cocina hasta entonces. En mi cocina, lógicamente, tiene que haber transpiración. Porque yo soy de los que sudo no solamente cuando hace calor, sino cuando estoy en tensión. Y estar en tensión es bueno y necesario para hacer las cosas con más exactitud. Entonces, inspiración, todo te puede inspirar. En cada momento del día o de la noche te puede venir una inspiración que luego intentas poner en práctica y unas veces sale bien, pero la mayor parte de las veces no. Lo que pasa es que son experiencias que hay que archivar y retomarlas después cuando sea necesario. El mayor cambio lo estamos viviendo en este momento, es el compartir, es la generosidad de que cada uno trabaja durante el año en lo que considere oportuno, tanto en la innovación como en el propio perfeccionamiento de lo que está haciendo, y luego compartirlo con los demás sin ningún miedo ni a que le copien, ni a que le pregunten, de una forma en común, porque en común se consiguen muchas más cosas que individualmente, y sobre todo muchas más cosas que poniendo zancadilla al vecino. Fíjate que lo que yo creo que más ha revolucionado la alta cocina es la comunicación, ¿no? La transmisión. O sea, creo que las generaciones que han revolucionado la cocina, lo que hemos aportado, lo que se ha aportado entre todos, ha sido la comunicación entre nosotros, el transmitir el conocimiento. Eso ha creado una divulgación fantástica y valga la redundancia, una transmisión de conocimiento importantísima que ha hecho crecer y desarrollar a la cocina a pasos agigantados, ¿no? Para mí la alta cocina es aquello donde decidí desarrollar mi profesión, donde decidí volcar toda mi manera de mostrarme a los demás. Me gustaba ser cocinero y en un momento de mi carrera pensé que la alta cocina era mi camino, ¿no? Es un ingrediente indispensable, se conforma al final como una forma de vida, y es lo que nos mantiene vivos tanto a mí como al equipo. Necesitamos jugar en esa liga. ¿Qué es la alta pastelería para mí? Hostia, posiblemente es una pregunta un poco complicada, pero bueno, es aplicar ciertos productos, ciertos conceptos, ciertas técnicas en el mundo del dulce, ¿no? Y sobre todo un poco a raíz de la línea de los cocineros de los últimos años, ¿no? Con lo cual es hacer una línea muy conceptual de cocina dulce para hacerla llegar al gran público. La mayor revolución de pastelería o de cocina dulce, yo creo que ha sido, primeramente, sinceramente, que se la reconozca por sus méritos a la cocina dulce o la pastelería, que hoy en día en España hay los mejores pasteleros o chocolateros del mundo, ¿no? Y luego la mayor revolución ha sido aplicar o mezclar las técnicas de cocina, o sea, hacer un mix, hacer una amalgama perfecta entre las técnicas de pastelería y las técnicas de cocina. De aquí ha salido una creatividad única en el mundo, y que todo el resto del mundo hoy en día, sinceramente, cuando se habla de cocina o cocina dulce, miran a este país.